cuanto a la agenda, el índice de esta charla vamos a describir epidemiología, etiología y patogenia, a repasar los métodos diagnósticos de cáncer de vejiga no músculo invasivo. Vamos a estratificar según los riesgos de la AUA y de la Asociación Europea de Urología. Vamos a actualizar el tratamiento de estratificación en base al riesgo. Esto es muy nuevo, salió hace 15 días atrás. Vamos a describir la acción de la BCG y mostrar qué se viene en el tratamiento del paciente que no responde a BCG. ¿Bien? Como introducción, lo primero es hablar del urotelio normal. Y esto es cuestión de repaso de nosotros, a ver, cuando uno dice qué epitelio tiene la vejiga, uno habla de epitelio estratificado, pseudoestratificado, no. La vejiga tiene un epitelio con múltiples capas, o sea que por definición es un epitelio estratificado. En general tiene menos de 7 células de grosor, de espesor. Y las células que tienen la superficie se las llama células en paraguas, que son células grandes, que tienen cierta tipía nuclear y que son parte de esa barrera vesical que no permite en realidad a las toxinas entrar dentro de la pared vesical. Anteriormente se llamaba epitelio de células de transición, por eso hablábamos del carcinoma transicional de vejiga, pero ya ese término se deja de usar, ¿bien? No deberíamos usarlo más, deberíamos utilizar el carcinoma urotelial. ¿Por qué se llamaba células de transición? Debido a la capacidad de transición que tenían estas células hacia otro tipo de células. Se podían convertir en células escamosas o adenocolumnares. ¿Bien? De ahí que uno tenga distintos tipos histológicos que puede haber como tumores primarios de la vejiga. En cuanto a la epidemiología, sabemos que la tasa de incidencia y prevalencia aumenta con la edad, alcanza un máximo en la octava década de la vida, o sea que estamos hablando entre los 70 y los 80 años como máximo. Es el séptimo cáncer en varones y es el 10º si tomamos ambos sexos. Hay una relación de hombre y mujer de 3:4:1. Sabemos que es la segunda causa de muerte dentro de los tumores geniturinarios, siendo el primero próstata. Pero también sabemos otras cosas, que es un problema de salud individual, pero también un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, hay muchos estudios, mucho seguimiento, los tumores tienden a ser múltiples, multicéntricos y tienden a recidivar. Por lo tanto, también es un problema de salud pública. Fíjense, esto está sacado ahora, esto si entra en la página argentina.gov.ar, tiene la estadística que es lo que está reportado hasta el momento, y estadística de 2018. Fíjense, próstata, tercero en incidencia, riñón, quinto en incidencia, y vejiga, según nuestra estadística local, es el 9º en incidencia. Y es el 12º en causa de mortalidad. Esto es en Argentina. Ahora, no sabemos si esto es tan real o está bastante subreportado, los cánceres de vejiga. Pero fíjense esto otro. Esto está publicado el 8 de abril de este año. Esto es cuando es el Día Mundial de la Salud. La Asociación Europea publica las estadísticas que tienen de los años anteriores. Y fíjense que lo tienen todo bien tabulado. Fíjense que acá tienen 2018, 2020, nuevos casos y causas de muerte. Y fíjense que ellos tienen, dentro de los tumores, el próstata es el tercer causa de muerte, por supuesto que toma ambos sexos. Si tomamos varones sería la segunda causa de muerte. Y fíjense, vejiga es el quinto en causa de muerte, a diferencia de lo que pasaba con la diapositiva anterior, en la cual nosotros tenemos riñón como segunda causa, digamos, de incidencia. Estamos hablando de nuevos casos, perdón, no de muerte. Estamos hablando de incidencia. Y fíjense el riñón, que pasa a ser el 9º. O sea que hay una diferencia entre lo que dicen los europeos con sus estadísticas con lo que está registrado y tabulado en nuestro país. ¿Bien? Epidemiológicamente sabemos que en Europa, en América, en general, más del 90% de los casos sabemos que es el carcinoma urotelial. En África cambia un poco, del 60 al 90% son uroteliales, pero de un 10 a un 40% son de células escamosas. ¿Bien? Tiene que ver en Egipto más que todo por la alta incidencia del carcinoma escamoso debido a una parasitosis, que es el esquistosoma hematobium, que produce la bilariasis. ¿Bien? Y eso es lo que da el mayor porcentaje de tumores de células escamosas. ¿Qué otros tumores tenemos primarios? Tenemos el carcinoma de célula escamosa, que entre un 5 y un 10%, causas ya las sabemos, esto es del libro de pregrado, infección crónica, cálculos vesicales, uso crónico de catéter, o los adenocarcinomas, que son menos del 2% y que tienen relación. Pueden ser primarios, pueden ser del uraco, o pueden ser precedidos por también un cambio en el epitelio con una metaplasia y producir un adenocarcinoma. Recordar que todos estos carcinomas, o sea, el urotelial, el de célula escamosa y el adenocarcinoma, que son los más frecuentes, pero el urotelial tiene variantes histológicas que en general todas las variantes tienden a ser de peor pronóstico.
En cuanto a la etiología, sabemos que las principales culpables del cáncer de vejiga son las aminas aromáticas. Y esto lo tenemos que recordar porque siempre hablamos de una sola cosa, pero las aminas aromáticas son las que se unen al ADN y tienen relación casi en un 27% de los casos con alguna exposición industrial. ¿Está? Más que todo, ¿con qué industria? Con la impresión, con la pintura y con el procesamiento del hierro y el aluminio. Eso por un lado. Pero ¿cuál es el factor predisponente principal en cáncer de vejiga? El cigarrillo. ¿Bien? Y por eso, fíjense, esta es una recomendación del año pasado, ASCO GU 2020. Dice, primero, por cualquier situación, para cualquier paciente, para cada paciente, nosotros debemos hacer un mejor trabajo en parar de fumar. Y ahí tienen todas las sustancias que están involucrados como carcinogenéticos vesicales. Recordemos que casi el 50% de los cánceres de vejiga se asocian con el hábito de fumar. Es más, esto también de ese año, fíjense que dice que el dejar de fumar disminuye el riesgo de cáncer de vejiga. Y fíjense en en este primer párrafo, fíjense que tiene mayor incidencia de cáncer aquel que actualmente esté fumando, con aquellos que fumaron antes y dejaron de fumar, contra aquellos que nunca fumaron. O sea que el que fumó y dejó de fumar tiene un poco de riesgo más alto que aquel que nunca fumó. Y por supuesto que se relaciona con la duración, con la intensidad y con la cantidad de paquetes que fuma al año. No solamente el cigarrillo convencional, sino también los cigarrillos electrónicos. ¿Bien? Los cigarrillos electrónicos también tienen carcinogenéticos y también la recomendación es que no lo fumen, Ahí me porque están también acá. predisponen a tener un cáncer de vejiga. En la presentación inicial, ¿cómo dividimos estos tumores? Que nosotros vamos a hablar de esta parte que tenemos en la pantalla. Vamos a hablar de los tumores no musculoinvasivos, que son la mayoría, son el 70 al 80% de los tumores, de los cuales el 70% es el TA. El TA es este que ven acá, que se lo denomina tumor papilar no invasor, porque no penetró nunca la membrana basal. El 20% son T1, son aquellos que ya invadieron, pero invadieron el tejido conectivo subepitelial, lo que uno llama el corio. Y un 10% son los tumores in situ, los carcinomas in situ, que en realidad, por definición, el carcinoma in situ es un tumor indiferenciado de entrada. O sea, si nosotros tenemos la gradación de los tumores, siempre son G3. ¿Bien? Es más, la diferencia entre un T1 y un G3 es que el T1 tiene un crecimiento papilar, mientras que el CIS tiene un crecimiento plano. Por eso se lo llama tumor plano. Esta es la clasificación actual que todavía rige. En el 2009-2017 se actualizó, que es la última. Nosotros vamos a hablar hasta el T2. ¿Bien? Que el músculo invasor, de ahí en adelante el T2. Cosa importante. Hace ya unos cuantos años se viene hablando y recomendado distintas asociaciones internacionales, más que todo acá tienen la europea, y dicen claramente no utilizar más el término de cáncer superficial de vejiga. O sea, no hablemos más de cáncer superficial. ¿Por qué? Porque el hablar de cáncer superficial tiene una connotación como que es algo bueno, como que no va a pasar nada. Y en realidad tenemos 3 tumores diferentes, 2 de los cuales tienen alto riesgo de que vayan a progresar. Si tenemos un T1 de alto grado, sabemos que es un tumor bastante malo y va a progresar, y por supuesto la recurrencia, pero lo que más importa es la progresión. Ni hablar del carcinoma in situ, que de por sí es un G3, por lo tanto va a tender a infiltrar rápidamente. Entonces, olvidémonos del término carcinoma superficial de vejiga y hablemos de cáncer de vejiga no músculo invasor o de músculo invasor. No solamente tenemos que saber el T, tenemos que saber el G. El G es el grado. Hubo clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud del 73 que sigue y tiene la que mejor valor tiene hoy en día. Ya lo voy a explicar por qué. Dividen en G1, G2 y G3, como hablamos siempre, y después un sistema de grados que lo hizo también la Organización Mundial de la Salud, con una enmienda, digamos, con una actualización en 2016, en la cual nos introdujeron unos términos raros en un momento, que era la neoplasia urotelial de bajo potencial de malignidad, que eran los G1 anteriores, pero que de mejor comportamiento, el carcinoma papilar de bajo grado o el carcinoma papilar de alto grado. ¿Bien? Y fíjense que acá tienen una correlación, que algunos G1 podían estar en alguno de estos 2 niveles y algunos G2 podían estar en alguno de estos niveles. Es más, esto de alto grado amplió la cantidad de G2 y G3 que podía haber, por lo tanto en la clasificación 2004 hicieron de que aparezcan más cantidad de tumores de alto grado. ¿Y por qué es importante saber el T y el G? Porque son los que mejor nos dan el pronóstico. ¿Bien? ¿Pronóstico en cuanto a qué? A recurrencia y a progresión.
sabemos que un TA de bajo grado recurre más de la mitad, pero progresa solamente un 5%. Pero si tenemos un T1 de alto grado, recurren más del 80% y progresan un 50% a los 3 años casi. O sea que tienen mucho que ver el T, el G, pero también hay otros factores que siempre se nombraron y recién ahora los empiezan a meter en clasificaciones. El pronóstico también se relaciona con el tamaño del tumor, con la multiplicidad, con la forma del tumor, si es papilar o si es sésil. Sabemos que los sésiles tienden a ser más agresivos, la presencia o ausencia de invasión linfovascular y el estado del urotelio restante, en cuanto a la multiplicidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en general del carcinoma urotelial? Tenemos dos métodos, que uno lo llama el patrón de oro, el gold estándar, que es la citoscopía, que nos permite ver, y también podemos tener un diagnóstico con una citología de orina exfoliativa, que es el PAP de orina. El PAP de orina sigue siendo un método barato, es sensible en el alto grado, sabemos eso, un 84%, pero es poco sensible en el bajo grado. Y los resultados ya están, digamos, protocolizados, cómo se debe informar. Eso es el sistema de París que salió, fíjense, en 2015, y que esas son las formas de, como dice ahí, negativo, células atípicas, sospechoso, positivo para alto grado, positivo para bajo grado. Yo acá le traje una imagen de cómo es esa clasificación. Esta es una acta citológica, está publicada en 2016, y fíjense la diferencia entre sospechoso y alto grado, que es el número de células que cuenta el patólogo. Si es menos de 5 a 10 células, es sospechoso. Si tiene más células, es positivo. O sea que acá no solamente cuenta, digamos, la muestra que tenga célula, que tenga celularidad, sino también la sapiencia que tenga el patólogo para poder informarla, y cada cuánto hacen citologías de orina y si están entrenados para poder hacer. ¿Bien? O sea que también importa en ese sentido la experiencia que tenga el patólogo. ¿Hay otros métodos para hacer el diagnóstico? Sí, y esto está más que todos en otros países más desarrollados. El Eurovision, que es el FISH, el Immunosis, el BTA-STAT, el BTA-TRAC, pero hasta la fecha ninguno de estos marcadores tiene una sensibilidad suficientemente alta o una especificidad alta como para sustituir la citoscopía. Por lo tanto, hoy en día nos seguimos basando con la citoscopía y con la citología de orina exfoliativa o PAP de orina. ¿Podemos hacer otros métodos complementarios para el diagnóstico? En general, si hablamos del cáncer de vejiga no músculo-invasor, en general es poco probable. Salvo en pacientes seleccionados podemos pedir una tomografía o una resonancia. ¿Cuándo? Cuando uno tenga invasión del trígono, o por ejemplo tenga una ecografía que diga que hay dilatación de un riñón, que es un signo indirecto de invasión muscular, cuando hay tumores múltiples o cuando hay tumores grandes de alto grado. ¿Para qué se hace esto? Para evaluar justamente la vía excretora. Porque cuando son altos y grandes puede haber alguna invasión o puede haber migración del tumor hacia arriba, cosas raras, es menos de un 5%. ¿Bien? Pero por eso, y en general sabiendo que la mayoría de los tumores son TA, en realidad es poco probable que uno tenga que pedir una tomografía para evaluar la parte superior. Llegamos al tratamiento y ahora empieza la charla propiamente dicha. ¿Bien? En cuanto al tratamiento, ¿qué debemos hacer? Sabemos que la RTU, la resección transuretral del tumor, es diagnóstica porque nos da el T y nos da el grado, y a su vez es terapéutica. ¿Bien? Fíjense lo que nos dicen los lineamientos, y esto está sacado de la Asociación Americana de Urología. ¿Bien? Que primero, antes de hacer la RTU, ya que lo tenemos al paciente anestesiado, debemos hacer una citoscopía completa de la vejiga, para no pasar de largo algunos tumores más pequeños que en la citoscopía, si lo hacemos con anestesia local, podemos, digamos, obviarlo. ¿Bien? Y la otra cosa es que nos piden que hagamos una visualización completa de que hayamos hecho la resección completa. ¿Bien? Por lo tanto, en general, lo que se pide es que comenzar con una buena RTU, que sea diagnóstica y que sea terapéutica. ¿Bien? Una buena RTU. Y fíjense, acá tienen, permítanme un segundo, si puedo sacar esta imagen de acá. No. En quirófano hoy en día, ustedes saben que en muchos quirófanos se están haciendo las checklists, que la hacen generalmente los instrumentistas o los circulantes de quirófano, pero también se han implementado, en Estados Unidos se ha implementado un checklist para el urólogo, ¿está? En cuanto a la resección endoscópica. Y fíjense que si nosotros podemos hacer un checklist de las cosas que hacemos durante la citoscopía y durante la RTU, y si podemos hacer un checklist de visualizar si hay músculo detrusor en la muestra, fíjense cómo aumenta de que haya detrusor en la muestra, de un 29% cuando no se hacía el checklist, a cuando se empieza a hacer el checklist, que aumenta un 68%. O
O sea que algo mal deberíamos estar haciendo para no tener en las muestras músculo resecado en la RTU. Entonces, ¿por qué considerar la calidad de la RTU? Sabemos que estadifica, es clave en todos los estadios para definir el tratamiento, mejora los resultados de la terapia intravesical, mejora los resultados después de una radioterapia si tenemos que hacer una terapia trimodal, y hay más PT0 con una RTU radical antes de una quimioterapia neoadyuvante. O sea que hacer una buena RTU profunda, completa y segura es lo primero que tenemos que hacer como urólogos. ¿Bien? No solamente depende del urólogo, o sea, depende de la experiencia del cirujano, depende de las características del tumor y depende también del equipamiento. O sea, muchas veces uno tiene un tumor pequeñito y dice, bueno, lo saco con una biopsia fría. No es lo mismo hacer una biopsia fría que hacer una RTU monopolar que hacer una RTU bipolar. Y no es lo mismo lo que uno le entrega al patólogo. Si puede entregar la base en un frasco separado, a entregar un montón de pedacitos que ya lo vamos a ver. Fíjense, una comparación publicada también el año pasado en el ASCO GU 2020, publicación un poco más vieja. Fíjense lo que dice, cirujanos jóvenes tienen mayor probabilidad de dejar tumor residual y mayor probabilidad de no haber muestra de músculo en la resección. ¿Bien? Comparado con un cirujano senior, o sea, con mayor experiencia, que tiene mayor probabilidad de tener resecado el músculo detrusor en la muestra. ¿E importa que haya músculo detrusor en la muestra? Fíjense, este es un estudio de si está informado o no está informado y si está presente o no el músculo en la muestra, en tumores de alto grado. Fíjense la proporción de muerte por cáncer de vejiga, y cuando no está informado, no está ni mencionado el músculo, casi un 20%. Cuando está ausente el músculo, un 12%, y cuando está presente el músculo, un 7,6% de porcentaje de muerte por cáncer de vejiga. Generalmente, ¿por qué? Porque si uno tiene presente el músculo, uno sabe si está invadido o no, y si está invadido o no, va a ser el tratamiento adecuado para ese tumor. Por lo tanto, es importantísimo que siempre tengamos músculo en el espécimen de biopsia que hagamos. ¿Qué nos tiene que informar el patólogo? La estirpe, el T, si está invadido el detrusor, si hay invasión vasculolinfática, que es un factor pronóstico importantísimo, el grado, si hay carcinoma in situ, esto va a depender también de nosotros si hacemos un mapeo vesical o no, y también de la invasión de la próstata, siempre y cuando uno haga resección de próstata, por ejemplo, de un tumor que esté casi en el cuello vesical. ¿Bien? Ahora fíjense lo que nosotros le mandamos al patólogo. Para el patólogo tampoco es fácil, como dice ahí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene pobre orientación tangencial, hay injuria térmica por la resección en sí, puede haber respuesta inflamatoria intensa, los nódulos, digamos, la variante nódulos pueden asemejarse a lo que son los nódulos de von Brunn, el carcinoma in situ, un nido de von Brunn que también puede haber, que tenga el paciente una muscularis de la mucosa prominente y que la confunda con el detrusor y que nos diga que es un músculo infiltrante cuando en realidad era un T1, ¿bien? O cuando haya grasa en esa lámina propia que haga semejante a lo que es la grasa perivesical, entonces pasamos a tener un T3, ¿bien? Entonces, todas estas cosas también la hace dificultosa al patólogo, ¿bien? Y fíjense, se comparó la resección endoscópica si la hacemos con monopolar o con bipolar, ¿bien? Y lo que se vio que es que no hay diferencia en cuanto a sangrado, al reflejo obturador, al tiempo operatorio, a la hiponatremia y a complicaciones. Pero sí hubo una gran ventaja en que se disminuyeron todos los artefactos por electrocauterio utilizando el bipolar. O sea que esta gente recomienda, por supuesto, hacer una resección de vejiga con bipolar, ¿bien? Porque tenemos mejor muestra para enviar al patólogo. Si estuviéramos en otros países y uno pudiera tener, digamos, capacidad de hacer citoscopías mejoradas, como dice ahí, o para mejorar la citoscopía, podríamos utilizar la luz azul, ¿bien? Y la luz azul que te permite esto. Acá pareciera que no hay ninguna cosa, y cuando ponemos la luz azul aparece el tumor. Esto que nos permite mejorar la citoscopía y por lo tanto aumentamos el número de resecciones y por lo tanto probablemente mejoremos los tiempos a la recurrencia de un tumor que pasó desapercibido y que empezó a crecer. ¿Entendido? Entonces, ya lo teníamos de entrada, pero no lo resecamos porque no lo vimos. ¿Bien? Entonces, si tuviéramos esa posibilidad de mejorar la citoscopía, la luz azul nos ayudaría un montón. ¿Cuándo tenemos que hacer una nueva RTU? Y en general están de acuerdo en estos 3 puntos. Si la resección es incompleta, porque el tumor era muy grande y nos queda tumor residual, tenemos que entrar una segunda vez. Si no hay músculo en la lesión, tenemos que entrar otra vez. Salvo puntualmente, como dicen los europeos, que sea un TA de bajo grado y que tenga un CIS primario concomitante. Por lo tanto, yo ya voy a empezar seguramente a hacer BCG.
o en todos los tumores T1. En estos tres casos, cuando la RTU es incompleta, cuando no hay músculo, cuando hay un T1, nosotros deberíamos hacer una nueva RTU. Acá poquito cambian los americanos y ponen otra cosa. Fíjense, con un grado de recomendación, grado C, o sea, esto tiene bajo grado de recomendación. Y ellos ponen los TA de alto grado. Por primera vez ponen un TA de alto grado como una indicación para una nueva RTU. ¿Y cuándo tenemos que hacer la RTU? En general, de 2 a 6 semanas después. ¿Por qué? Porque se aumenta el estadiaje en un 29%, aparece un tumor residual muchas veces, más del 50% de las veces, y en en una tercera parte de los casos hay un cambio en el plan de tratamiento. Por lo tanto, es necesaria realizar, por supuesto, la RTU en esos casos que dijimos recién. Entonces vamos a comparar y vamos a agrupar los pacientes dependiendo de los grupos de riesgo que tengan. Y vamos a comparar lo que dicen los americanos con lo que dicen los europeos. Y esta clasificación, les digo, ya es vieja, pero es la que veníamos preparando hasta noviembre del año pasado, y en estos últimos 15 días tuve que cambiar toda la presentación. ¿Qué pasó? El 1 de abril salieron los lineamientos 2021 de la Asociación Europea de Urología. Vamos a ver algunas cosas que teníamos hasta acá. ¿Qué decían los americanos con la NCCN y qué decían los europeos y los ingleses, de cada lado del Atlántico? Recordemos que los americanos tienen la clasificación de 2016, pero con una enmienda en 2020, o sea que está actualizada el año pasado. Y esto es lo que nosotros teníamos hasta el año pasado, hasta marzo de este año, para decirlo mejor. Los americanos, los europeos de la otra columna, el riesgo bajo, el riesgo intermedio y el riesgo alto. Lo que ustedes ven en rojo acá, por ejemplo, el riesgo alto, es porque los europeos no tienen 3 grupos, tienen 4 grupos de riesgo. Ponen otro cuarto grupo que es el muy alto riesgo, que son todos los que tienen en rojo acá. ¿Bien? Estos son los grupos que tienen como muy alto riesgo los europeos. Y fíjense una cosa, que es lo más importante a tener en cuenta con la nueva clasificación que ahora viene. Siempre en el bajo riesgo aparecen los TA. No aparece ningún T1 en el bajo riesgo. ¿Bien? Generalmente los T1 aparecen en el alto riesgo. Fíjense que los europeos lo ponían directamente. T1 es alto riesgo por definición. G3 por definición. ¿Bien? ¿Qué pasó ahora? Hace 14 días atrás. Aparece este nuevo modelo de score, un modelo de puntuación, EAU No Muscle Invasive Bladder Cancer 2021. Acá lo que toma este modelo nuevo, toma uno de los 2 sistemas de clasificación. Podemos tener la del año 73 con G1, G2, G3, o el de la OMS de 2004 con la enmienda de 2016. Podemos utilizar uno de los 2 sistemas. Es más, si tenemos los 2 sistemas informados por el patólogo, cosa rara, pero deberían informar los 2, se recomienda utilizar el más viejo, el del 73. ¿Por qué? Porque tiene mejor valor pronóstico en cuanto a riesgo de progresión. ¿Entendido? Es más, esta clasificación 2021 es para predecir qué pacientes van a progresar, no a recurrir, no a quien va a tener un nuevo tumor, sino a aquellos que van a infiltrar. ¿Entendido? Y toma no solamente el T y el G, sino que acá le pone otros factores de riesgo clínicos adicionales. Y pone 3 factores de clínicos adicionales. Si el paciente tiene mayor de 70 años, si tiene múltiples tumores papilares y si tiene un tumor mayor de 3 centímetros. Cualquiera de los 3, o 2 o 3, son los factores de riesgo clínico que se suman al T y al G. Y esta es la clasificación. Fíjense, riesgo bajo, riesgo intermedio. El intermedio siempre es el que no entra en ninguno de los otros. ¿Bien? El riesgo alto y el riesgo muy alto, como lo tiene clasificado ya hace tiempo la Asociación Europea. Acá se lo puse en colores para identificar riesgo bajo, mejor pronóstico, riesgo intermedio amarillo, como un semáforo. Riesgo alto con rojo, riesgo muy alto en violeta. ¿Bien? Fíjense que toma y aparente tumor primario único, TA o T1. Ya metemos el T1 en riesgo bajo, cosa que en las clasificaciones anteriores no entraba. Menor de 3 centímetros, sin CIS, en paciente menor de 70 años. O incluso el mismo tipo de tumor con el mismo G y T, sin CIS, por supuesto, porque si tiene un CIS pasa a ser siempre riesgo alto, y como máximo un factor de riesgo adicional. O sea, puede ser que tenga mayor de 70 años, o puede ser que sean múltiples, ¿está? O puede ser que sea un tumor mayor de 3 centímetros. ¿Entendido? O sea, cualquiera de esos riesgos que pueda tener
ya lo convierte, con uno solo lo convierte en bajo riesgo. Ahora fíjense, si yo tengo un TA de bajo grado, o un G2, o un T1 G1, pero que tiene 3 factores de riesgo, ya es alto riesgo. Ahora, es difícil que nosotros hagamos todas estas cuentitas con cada paciente que nos venga enfrente nuestro. ¿Qué hicieron los europeos? Muy simple. Esto. Hicieron una calculadora de riesgo. Entren en una página, les dicen, entren en NMIBC, que es No Muscle Invasive Bladder Cancer.net, y tienen la calculadora de riesgo. Entonces uno, ¿qué hace? Mete la edad, mete el estado del tumor si es primario o recurrente, si es único o múltiple, el tamaño, el estadio, el grado, y nos dice qué tumor es. Acuérdense, vuelvo para atrás. Esto es para clasificar el riesgo, la probabilidad de progresión de la enfermedad, a 1, a 5 y a 10 años. ¿Bien? Entonces yo puedo tener un paciente, vamos a utilizar la clasificación del 73, que es la que mejor estadifica. Si yo tengo un tumor con muy alto riesgo, fíjense, a 1 año puede progresar el 20%. O sea, se hace invasor un 20%. O sea, un T1 que se me hace un T2. A los 5 años un 44% y a los 10 años un 59%. Por eso es diferente tener un muy alto riesgo a tener un alto grado. Fíjense los porcentajes cómo bajan. 11 contra 44. Y esto está tabulado, por lo tanto, y esto está hecho con estudios retrospectivos con toda la gente y hicieron unas tablas enormes. Entonces, esto es lo que nos permite, y fíjense un ejemplo. Yo tengo un paciente menor de 70 años con un tumor primario, con un tumor simple, menor de 3 centímetros. T1, G1, lo clasifica como riesgo bajo. Entonces acá la tabla te dice que al año va a tener un 0.12 de progresión, a los 5 años 0.57 y a los 10 años un 3%. O sea, fíjense que si yo tengo un T1, G1 y es menor de 3 centímetros, único, no va a andar tan mal. Bien, estamos diciendo que va a andar bastante bien. Por eso entra dentro del riesgo bajo. Bien, no es que eran todos los T1 eran riesgo alto. Vamos a poner otro caso. Menor de 70 años, primario, mayor de 3 centímetros, T1, G3, lo clasifica como alto riesgo. No muy alto riesgo, alto riesgo. Con un porcentaje de probabilidad de progresión al año de 4%, a los 5 años de un 11%. Estamos hablando que a los 5 años va a hacerse invasor, está un 11% de los pacientes. O sea, 1 de cada 10. Y ellos lo que recomiendan es esto. Esto está publicado ahora. Ellos recomiendan que para uno saber cuál va a ser la progresión, que utilicemos este grupo de riesgo 2021. Si queremos saber la recurrencia del tumor, tenemos que aplicar el score, digamos, del EORTC de 2006, que son para aquellos pacientes que no usaron nunca BCG. Ahora, si el paciente ya usó BCG, ya está pretratado, lo que recomiendan es usar otro score, que es el 2016, o el score Cueto. El Cueto es el grupo español que estudió mucho el cáncer de vejiga, y que nos permite saber el tiempo, digamos, la probabilidad de que el tumor vuelva a aparecer. O sea, estos dos hablan de recurrencia. El anterior habla solamente de progresión. Y fíjense que ellos lo recomiendan en forma fuerte, como dice acá. Ahora, ¿es suficiente el RTU? Y este slide me encantó. Esto es publicado por Kamat, ya les voy a contar quién es Kamat. Esto está en el Urologic Oncology de 2018. Fíjense, un T1 G1, un T1 de alto grado, no es un cáncer superficial. Por eso olvidémonos la palabra superficial. Lo comparan un T1 de alto grado como si fuese un cáncer de próstata, si tuviésemos un localizado, pero sea un T3B, que tenga un Gleason de 10, que tenga 12 de 12 biopsia positiva o que tenga un PSA de 75. O sea, sabemos que este tumor, ¿qué va a hacer? Va a progresar. ¿Entendido? Entonces esto es lo que nos está hablando. No lo tomemos como un cáncer superficial. No hablemos más de cáncer superficial. ¿Bien? Y si yo a ese paciente T1, G1 le hago una citectomía inmediata, fíjense la sobrevida que va a tener a 10 años si hago la citectomía temprana va a ser un 78%. Y si la difiero va a ser un 50%. O sea que voy a tener más, casi un 27% de pacientes más que van a vivir a 10 años. Si hago una citectomía temprana en el T1 de alto grado. Ahora, ¿existe otra terapia adyuvante aparte de la RTU para poder ayudar a los pacientes? Y acá es donde entra la BCG. ¿Bien? La BCG hace muchos años que se viene utilizando, y como dice este slide, este es Kamat, la BCG es la inmunoterapia original en el cáncer. ¿Bien? Nosotros como urólogos venimos usando inmunoterapia en vejiga hace muchísimos años, aunque ahora empieza a aparecer la inmunooncología
con otras drogas nuevas que fueron apareciendo. Y fíjense, más de 1,2 millones de dosis de BCG usadas globalmente por cáncer de vejiga en el mundo. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo se empezó a utilizar la BCG? La BCG es la vacuna BCG, el bacilo Calmette-Guerin, que es un bacilo atenuado. Se empezó a utilizar, como dice acá, en 1921. Esto se hizo en una guardería de la maternidad del Hospital de París, ¿bien? En el cual 2 pediatras inocularon un bebé recién nacido cuya madre murió de tuberculosis, y a partir de ese momento aparece la vacuna de la BCG. Y luego aparecen las distintas cepas con distintos años. Fíjense, la danesa, la de Glaxo, la de Tokio, la de Chicago, la Tice, la Connaught y la Pasteur. Empiezan a aparecer diferentes cepas por todo el mundo para realizar la vacuna contra la tuberculosis. En vejiga, ¿quién la empezó a usar? Este famoso médico urólogo Álvaro Morales, que es un urólogo canadiense, tiene nombre latino, lo que pasa es que tiene familia colombiana, ¿bien? Por eso el nombre de Álvaro Morales, pero es canadiense y trabajó siempre en Canadá. Y él lo utilizó e hizo sus primeros reportes en el 76 en el Journal of Urology. Y utilizó el bacilo Calmette-Guerin intracavitario para el tumor superficial de vejiga, como dice ahí, y fíjense lo que hizo. Lo probó en 9 pacientes, en 5 para tratar la prevención de la recurrencia y en 4 para tratar tumor residual. ¿Bien? Es considerado una de las leyendas en urología, Álvaro Morales. Fíjense, la dosis sigue siendo la misma que puso él en el principio. 120 miligramos de vacuna reconstituida en 50 centímetros cúbicos de solución salina. Otra publicación, un poco más moderna. Fíjense, siempre de él, de Álvaro Morales. Dice, su efectividad ha sido constante a pesar de la manufactura, o sea, de su fabricación en diferentes países. Y lo que ha logrado la terapia adyuvante con BCG es reducir la recurrencia entre un 32, entre un 32 y un 65%. 2008, todos artículos de Álvaro Morales, 2008. Él habla de que su protocolo empezó en el 72, con las publicaciones en el 76, como les dije, y pone, esto fue en el 2008. Dice, en las últimas 3 décadas, ahora sería casi en las últimas 5 décadas, muchos pacientes han preservado su vejiga, han preservado su calidad de vida y han salvado su vida por la utilización de BCG. ¿Bien? Aparecieron un montón de cepas, como la ven ahí en colores, esto está todo en Europa, por supuesto, marcándola ahí. Fíjense, la cepa dinamarquesa, la cepa rusa, polaca, Rumania, la cepa Pasteur. Y como dice los lineamientos europeos actualizados a 2021, que ninguna cepa de BCG es superior a otra. ¿Bien? O sea que tienen todas valor en cuanto al tratamiento que uno le pueda instituir al paciente. ¿Bien? Fíjense que todas vienen del Mycobacterium bovis, ¿bien? El Calmette-Guerin es el atenuado, y de allí empiezan a aparecer, esta es la genealogía de todas las BCG. La cepa rusa, que es la que vamos a hablar ahora, justamente, la cepa sueca, la cepa de Praga, Glaxo, todas las que nombramos anteriormente, ¿está? Todas provienen, por supuesto, del Mycobacterium bovis. ¿Cómo actúa la BCG? Estimula la inmunidad, eso es lo que uno sabe de entrada, ¿no? Decimos que es un tratamiento inmunológico. Se une al urotelio, hay receptores TOL, hay presentación de antígeno y liberación de citoquinas, se activan los CD4, se libera interleuquina e interferón, se reclutan CD8, se reclutan macrófagos, los natural killer, y hay otros mediadores involucrados también dando vuelta, como el factor de necrosis tumoral. Si uno ve una imagen, esta es la principal como para uno entender, y este es un gráfico para entender lo que se llama el entrenamiento, digamos, una inmunidad entrenada. Cuando uno hace BCG, esa BCG es captada por un monocito. Este es el monocito, que tiene un lisosoma. Lo engulle, lo fagocita, presenta una proteína NOD2, activa una quinasa, y ese monocito se activa y empieza a producir citoquinas. Cuando se activa, se transforma en macrófago. Ese macrófago a su vez se activa. Cuando la BCG se instila nuevamente, ¿está? Por eso se habla siempre del mantenimiento, empiezan a aparecer ciertos antígenos tumorales, estos que ven acá que se llaman DAMP. DAMP son las siglas de patrones moleculares asociados al daño, que son captados por esos macrófagos, aumentan su liberación de citoquina, reclutan los CD4, reclutan los CD8 y empiezan a producir factor de necrosis tumoral y reclutan los natural killer y empiezan a dañar las células tumorales que aparecieron en el epitelio. Y eso es lo que logra la BCG. O sea, después de una inmunidad, como dice acá, después de una inmunidad entrenada, la respuesta inmune empieza a aumentar a medida que nosotros hacemos el mantenimiento con BCG. En la medida que nosotros podamos instilar varias veces BCG, nuestra respuesta inmune va a aumentar.
Eso es lo que se llama el entrenamiento de la inmunidad, o la inmunidad entrenada. ¿Bien? Y la presentación de esta noche es esto, justamente, es una nueva presentación en nuestro país, que es el Carcivac. El Carcivac es la vacuna BCG con la cepa rusa, está producida en el Instituto Sérico de la India. Ese Instituto Sérico es el principal productor de vacunas mundiales. Es más, no sé si ustedes lo vieron el año pasado hubo una noticia de este instituto que se quemó parte de este instituto. Hubo un incendio, pero fue un galpón, y el problema es que no solamente produce esta vacuna BCG, sino que produce también las vacunas para el coronavirus. Por eso apareció la noticia, que se creía que a partir de ese incendio se iban a retrasar la salida y la fabricación de vacunas nuevas. Entonces, esta vacuna nueva es el Carcivac. El Carcivac viene, por supuesto, la dosis total sigue siendo la misma que describió Álvaro Morales, de 120 miligramos, pero vienen 3 viales, digamos, de un polvo liofilizado de 40 miligramos cada uno. ¿Bien? Y lo que se hace es reconstituir cada vial con 1 centímetro cúbico de solución salina. Por supuesto, se lo agita, se lo prepara, y se lo pasa toda una jeringa de 50 centímetros cúbicos con solución fisiológica para instilarlo luego en forma endovesical con un catéter fino. Esa es la idea de la vacuna BCG de Carcivac. Sabemos que el Instituto Sérico de India es el principal productor, pero el principal, digamos, proveedor mundial, el que las reparte, es UNICEF, ¿bien? Y es el que reparte todas las dosis de vacuna BCG que hay en el mundo. Nosotros tuvimos suerte, porque tenemos el Instituto Malbrán en Argentina, que no dejó de fabricar nunca la BCG. Te recuerdan que en Dinamarca, la cepa dinamarquesa, que es una de las que más se utiliza en el mundo, tuvo el problema con sus empleados, y le hicieron paro, y tuvo distintos problemas, por el cual hubo una deficiencia de fabricación de BCG, y hubo lo que se llama el shortage, o sea, hubo faltante de BCG en el mundo. Acá no tuvimos ese problema, gracias a Dios. Ahora, ¿cuándo tenemos que empezar a usar BCG? Y la BCG va a depender del riesgo. Lo que sí sabemos es que en el riesgo bajo no se utiliza. ¿Bien? En riesgo bajo los pacientes no utilizamos BCG. Lo que dicen tanto los americanos como los europeos, ellos lo que recomiendan es una instilación única posoperatoria de una quimioterapia. ¿Bien? Nada más que eso. ¿Y por qué dicen eso? Porque se suele decir que disminuye a 5 años el índice de recurrencia, como dice acá, de un 58.8 a un 44.5%, con una diferencia estadísticamente significativa. Bien, por eso ellos hablan claramente que es efectiva, pero predominantemente en casos reales de bajo riesgo. No hacerla cuando hay perforación vesical. Bien, ahora, ¿y qué droga utilizar? Acá ponen claramente que cualquier droga parece ser similar. Lo que más se utiliza en el mundo es la mitomicina C. Bien. Ahora, como dice acá, esta dosis única posoperatoria no siempre se utiliza por muchas buenas y malas razones. Bien. Sabemos que es segura, pero cuando no se utiliza, por problemas que ya veremos, hay alternativas. Y algunos compararon con una irrigación continua, o sea, con un lavaje vesical, de dejarlo con solución salina durante 24 horas, y compararon, hicieron un metaanálisis y vieron que también se reduce, dejando un lavaje las primeras 24 horas, el índice de recurrencia. Y en algunos otros casos se propone directamente hacer la vigilancia activa, y si aparece una nueva lesión y uno teniendo un antecedente de un TA de bajo grado, ofrecer directamente la fulguración de la lesión y no una nueva RTU. ¿Bien? En el riesgo intermedio, ¿qué pasa? El riesgo intermedio cambia. ¿verdad? El riesgo intermedio, recuerden que es como una bolsa de gato, donde no entra ni el bajo ni el alto riesgo. Y acá sí se recomienda hacer tratamientos. Y hacer tratamiento de 6 semanas, la inducción, o con quimioterapia o con inmunoterapia con BCG. Y siempre con mantenimiento de por lo menos 1 año. ¿Bien? O sea que en el riesgo intermedio vamos a tener un mantenimiento de 1 año. Ahora, ¿todos los riesgos intermedios son todos iguales? Este médico Kamat, que ya les voy a presentar quién es, vamos a ir para el final para presentárselo, trató de, porque recuerden que hasta el 2014 solamente era el T y el G para poner en grados. ¿Bien? Él tomó otros factores clínicos, que es lo que toma la clasificación moderna de ahora de los europeos. O sea, los europeos tomaron parte de lo que decían los americanos en el 2014. Vamos a ver cuántos tumores tiene, vamos a ver qué tamaño tiene, vamos a ver a qué tiempo vuelve a recurrir el tumor y la frecuencia de las recurrencias. Entonces, eran 4 factores. Si tenía 0, podíamos hacer nada. Si tenía 1 o 2 factores, podíamos hacer quimioterapia. Y si tenía más de 3 factores, el tratamiento ideal es la BCG. ¿Por qué hacer BCG y no quimioterapia? Porque la BCG se sabe que es más eficiente que la quimioterapia, pero también puede ser más tóxica. ¿Bien? Entonces, si tiene pocos factores de riesgo intermedio, en el riesgo intermedio hagamos quimioterapia. Y si tiene mayores factores, podemos hacer directamente la BCG. ¿Cuánto tiempo? 1 año.
Y en el alto riesgo, tanto los americanos como los europeos, claramente la indicación es la BCG. ¿Con qué? Con inducción más mantenimiento. El protocolo de los americanos es el SWOG, que es un protocolo durante 3 años. En los europeos, el protocolo dice de 1 a 3 años. ¿Bien? Y si avanza o tenemos algún problema, ya vemos que como opción, en los dos casos tenemos la cistectomía radical, que ya vamos a hablar algunas cositas de esto. Recordemos que también tenemos el muy alto riesgo. En el muy alto riesgo, los americanos, si aparece otro tumor, por ejemplo un TA de alto grado o un CIS, se puede ofrecer una segunda inducción con BCG. ¿Bien? Ahora, si aparece un T1 de alto grado, o tiene un CIS, o invasión linfovascular, o todas las variantes histológicas que habíamos hablado, hacer cistectomía. Y empieza a aparecer una clasificación nueva. ¿Qué es esto? Los BCG no respondedores. ¿Bien? Que son para aquellos pacientes que no desean o que no estén en condiciones de hacer una cistectomía radical. Entonces lo que se les dice, bueno, ingresen en protocolos, ingresen en ensayos clínicos. En cambio, los europeos, al alto riesgo, al muy alto riesgo, directamente pasamos a la cistectomía. No hagamos ni BCG. ¿Bien? Ahora, aquellos que no aceptan o que no responden a BCG, ¿bien? No aceptan, hay que ver, si los BCG son no respondedores, uno puede ofrecer la cistectomía si el paciente acepta. Y si no, entrar en otra estrategia de preservación con una recomendación débil. No les pide que hagan directamente una preservación. Y la preservación ya vamos a hablar de algunas de las cosas, que es la quimioterapia intravesical o la hipertermia inducida con quimioterapia. Rápidamente esto para ver cuáles son los esquemas que utilizamos de BCG. El esquema óptimo, por supuesto, la inducción de 6 semanas, es la publicada por Álvarez Morales. Ahora, siempre tiene que haber un programa de mantenimiento, y esto tiene un nivel de evidencia 1A. En el programa de mantenimiento hay millones de fórmulas y de esquemas diferentes. El mejor esquema, el que más se adapta en todo el mundo, es el esquema de LAM, que es el esquema de la SWOG. La aplicación semanal por 6 semanas, y luego el mantenimiento. Es una aplicación semanal por 3 semanas, a los meses 3, 6, y luego 12, 18, 24, 30 y 36. O sea, después del mes 6, cada 6 meses, hasta completar los 3 años. ¿Y esto por qué? Porque este mantenimiento a largo plazo mejoró la recidiva y mejoró la progresión de los tumores. Ahora, ¿cuál es el número óptimo de instilaciones de inducción y la frecuencia de las instilaciones? Y esto surge con el estudio Nimbus. El estudio Nimbus, este es el estudio publicado también el año pasado. Este fue un estudio prospectivo que trató de comparar en dosis completa siempre hablamos de 120 miligramos, de hacer las dosis completas que se hacen en el esquema de LAM durante un año, comparado con una reducción de frecuencia. ¿Qué es esto? O sea, hacer las 15 instilaciones frente a 9 instilaciones. ¿Bien? O sea, le van sacando en la inducción, en vez de hacer las 6, hacer 3. Y en los mantenimientos, en vez de hacer 3, hacer 2 instilaciones. Entonces reducimos la frecuencia de las instilaciones de BCG. ¿Y qué dio este resultado de este estudio? Que al reducir la frecuencia de las instilaciones fue inferior al estándar de tratamiento. ¿Bien? ¿En cuanto a qué? Al reducir el tiempo a la primera recurrencia. Y como les dije antes, fue el primer ensayo prospectivo, en el cual se utilizó también la RRTU previo a una BCG de inducción. O sea que los pacientes estaban muy bien tratados y muy bien estadificados. ¿Bien? Por lo tanto, no hay que reducir la frecuencia de las instilaciones. Duración óptima del tratamiento. Claramente dijimos los 3 años en el alto riesgo, pero no en el riesgo intermedio. Por eso en el riesgo intermedio los europeos ponen nada más que un año. ¿Por qué ponen los europeos nada más que un año y no 3? Por esto, porque no hubo diferencia en progresión ni en sobrevida global. O sea que si para ellos la sobrevida global fue la misma hacer un año que 3 años, hagamos un solo año y gastemos menos. ¿Bien? ¿Y cuál es la dosis óptima? También se comparó esto a otro. ¿Por qué? Porque algunos pacientes decían que tenían muchos efectos indeseables. El estudio Cueto, que es el estudio español, comparó el tercio de la dosis, o sea, hacer 40 miligramos, contra la dosis completa de BCG. Y según ellos no encontraron diferencia general en cuanto a la eficacia. Pero la EORTI sí, o sea, los europeos, el grupo europeo completo, no encontró diferencia en la toxicidad entre hacer un tercio de la dosis y la dosis completa. O sea que tenía la misma toxicidad hacer un tercio que la dosis de 120. Pero se asoció el tercio con una mayor tasa de recurrencia. Por lo tanto, el EORTI sí sigue diciendo que el mantenimiento debe hacerse también con 120 miligramos.
finalizando esa parte, fíjense los europeos como dicen como resumen. La BCG reduce el riesgo de la recurrencia tumoral, que tenemos que haber un esquema de mantenimiento y que el esquema de mantenimiento en el alto riesgo tiene que ser de 3 años. Contraindicaciones absolutas de BCG. Antecedente de una BCG-itis, que es una enfermedad sistémica seria. Hematuria macroscópica por el riesgo de absorción, un cateterismo traumático por el riesgo de absorción, y por supuesto si el paciente está con infección urinaria o que tiene incontinencia y no pueda tener su vacuna BCG en su vejiga. Relativas en general si está inmunosuprimido, si tiene antecedente de tuberculosis, si tiene alteración hepática. ¿Por qué? Porque si hace una complicación, se puede llegar a utilizar isoniazida, que es hepatotóxica. Y por supuesto en pacientes que tengan bajo performance status o edad muy avanzada, porque tienen menor inmunidad y la respuesta inmune es menor. Efectos adversos locales, fíjense, son frecuentes: la urgencia, la disuria, de un 30 a un 90%, la hematuria puede estar de un 10 a un 35%, la epididimitis, la prostatitis. Todo esto se trata con NAINE, con quinolona o con anticolinérgico. En caso de una hematuria importante, o que haga una prostatitis granulomatosa o una retracción vesical, que es rarísimo, hay que suspender la BCG. Acá no se puede hacer otra cosa. ¿Y hay síntomas sistémicos también? Sí. Puede haber síndrome gripal, puede haber fiebre menor de 38 grados, 38,5, o un rash cutáneo. Esto es entre un 10 y un 20% de los casos, simplemente con analgésico, antiinflamatorio y quinolona, una ciprofloxacina. Si hay fiebre mayor de 38,5, más de 48 horas o malestar general, ya esto es rarísimo, menos de un 5%, debemos utilizar isoniazida. Y si hace una BCG, que sería una sepsis con falla multiorgánico, es gravísimo, pero es rarísimo también. Ya se lo trata en UTI y como si fuese una tuberculosis. Ahora, recordemos una cosa. El estándar de tratamiento para el paciente que no responde a BCG sigue siendo la cistectomía radical. Pero ¿qué pasa? Como dice el slide este. Esto está sacado de este año, ASCO-GU 2021. Muchos pacientes no están en condiciones de realizarse una cistectomía radical. Muchos otros pacientes prefieren preservar su vejiga. Y el problema está acá, que muchos urólogos ofrecen terapias de preservación vesical, cuando debería hacerse una cistectomía. Bien, ¿qué dicen los europeos con respecto a las alternativas que tenemos? Lo que les nombré antes: puede haber quimioterapia intravesical con gemcitabina y docetaxel, puede haber la hipertermia de quimioterapia por microondas, el EMDA, que es la iontoforesis sería, o entrar en clinical trials con inmunoterapia. Bien, acá la presento aquí en este famoso Kamat. Hashish Kamat es urólogo, es profesor de urología del MD Anderson de Houston. Y como dice acá, fíjense, es el presidente del Grupo Internacional de Cáncer de Vejiga. O sea que es un referente mundial en cáncer de vejiga, por eso aparece en todas las publicaciones y en todos los abstracts que uno puede leer en los papers. ¿Bien? Este hombre es Hashish Kamat, ¿bien? Y él, al ser presidente de este grupo de cáncer de vejiga, ellos fueron los que propusieron esta categoría de BCG no respondedores. En 2016 fue propuesto esto. Esto fue adoptado por la FDA en 2018. ¿Y esto fue adoptado por la FDA para qué? Para empezar a registrar estudios de pacientes, digamos, con un brazo simple, para empezar a probar drogas nuevas. ¿Bien? Son pacientes que no respondían, que no son candidatos a cirugía y que no teníamos más nada por hacer. Entonces aparecieron esta clasificación nueva de no respondedores. ¿Y quiénes son los no respondedores? Son esta gente. Los refractarios se llama el carcinoma, aquel paciente que vuelva a tener un carcinoma in situ, que esté presente a los 3 y 6 meses de tratamiento, un TA de alto grado a los 3 y 6 meses, o un T1 de alto grado a los 3 meses, siempre luego de una terapia que ya vamos a conocer esta denominación, terapia adecuada con BCG. ¿Bien? También los tumores que recaen, que son aquellos tumores de alto grado que hicieron terapia con BCG y estuvieron libres de enfermedad, y a los 6 meses aparece nuevamente el tumor. O aquellos que son BCG intolerantes, o sea que por efecto indeseable tenemos que suspender la BCG. Todos estos pacientes entran de un grupo que se llaman BCG no respondedores. Y no respondedores a esto, como le decía recién, a una adecuada terapia con BCG. Y aparece el término de adecuado régimen de BCG, que es el famoso, la regla del 5+2. 5+2, ¿qué significa? Que al menos 5 de las 6 dosis de inducción con BCG y al menos 2 de 3 dosis de mantenimiento. Recién ahí, cuando hicieron este tratamiento, uno puede decir que falló y no respondió a la BCG. ¿Entendido? Y esto es lo que toma la FDA para empezar a probar drogas nuevas. Tiene que haber hecho un tratamiento adecuado con BCG. Fíjense que los europeos
ahora, hace 15 días atrás, publican y acá tienen el grupo de tumor no respondedor. ¿Bien? ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque recordemos una cosa, el tumor de vejiga, la vejiga, es un órgano muy antigénico, ¿bien? Tiene muchos antígenos que presenta la vejiga, ¿bien? El tumor. Fíjense que si uno tiene esta escala, está casi al lado del melanoma y del pulmón. Por lo tanto, son tumores muy antigénicos y esto es lo que permite que nosotros podamos hacer buena inmunoterapia, porque al tener muchos antígenos nosotros podemos tener drogas de inmunoterapia que ataquen esos antígenos. ¿Bien? Fíjense la cantidad de trials que hay ya hace tiempo y fíjense que todavía están ongoing, todos estos trabajos que están en pacientes que se llaman no respondedores a BCG. ¿Bien? Y acá le hice una comparación rápida, porque no era para desarrollar toda la charla esto. De los trials que están ahora, fíjense, hay terapias intravesicales y terapias sistémicas. Terapias intravesicales, las drogas nuevas son el nadofaragene, el oportuzumab. Terapia sistémica, el pembrolizumab, que ya lo estamos viendo en casi todos los tumores urológicos, lo vemos en próstata y lo vemos en riñón, y el atezolizumab también. Fíjense, a 3 meses respuesta completa. Estamos hablando de gente que hizo BCG y que no respondió a BCG. ¿Bien? 53%. Y al año, este fue el más alto, 24%. ¿Bien? Y fíjense que la instilación intravesical es cada 3 meses durante 4 años. Y esto está sacado recién a los 12 meses. El oportuzumab, 40% y 17%. Estos son los grados de efectos indeseables grado 3 a 5, un 4%, son bajos. Siempre que hagamos terapia sistémica, los grados de efecto indeseable van a ser más altos con terapia sistémica. Fíjense el pembrolizumab, que se utiliza muchísimo en muchos tumores, 41% a los 3 meses y 19%. O sea que estamos hablando que entre el 20 y el 24% de los pacientes que no respondían a BCG, algunos de esos pacientes empiezan a responder. 1 de 4 responde, o 1 de 5. ¿Bien? Es más, enero del 2020, la FDA aprobó el pembrolizumab, el nombre comercial es el Keytruda, ¿bien? Que aprueba para tumores, fíjense, BCG no respondedores de alto riesgo, no músculo invasor, con carcinoma in situ, o sea, tiene que tener carcinoma in situ, con o sin un tumor papilar, y que sea el paciente no elegible, o sea, no sea candidato, o que haya no seleccionado ir a una cirugía. ¿Entendido? Entonces, esos pacientes tranquilamente pueden recibir el pembrolizumab como droga alternativa antes de que se vuelva músculo invasor. Ahora, si uno pone en la balanza tratamiento sistémico contra tratamiento intravesical, uno tiene que ver cuál está a favor de qué cosa, porque va a depender también de la preferencia del paciente, va a depender principalmente de la eficacia de cada droga, de cómo se la administra, hay que ver si el paciente puede administrarse y sondarse para pasarla a intravesical, del costo, de la seguridad y de la ausencia de contraindicaciones para hacer un tipo de droga u otra. Estudios más nuevos, fíjense, se están estudiando ya genéticamente los tumores. Se está buscando mutaciones del factor de crecimiento del receptor fibroblástico. ¿Bien? Mutaciones 2-3. Si hay mutaciones, se le hace una droga nueva, el erdafitinib. Y eso se está esperando resultados, todavía no los tenemos. Esto fue publicado ahora en la CIU del 2020. Otras cosas se están haciendo. Se están haciendo de entrada, fíjense, inmunooncología con BCG. ¿Bien? En pacientes que todavía no recibieron la BCG anteriormente. O sea, estos son pacientes que no son los no respondedores. Son pacientes que se hacen, fíjense en este estudio, 3 ramas, que se hace el típico tratamiento de BCG, inducción y mantenimiento, o se hace la inducción, mantenimiento con BCG, y esta droga nueva, el durvalumab, o se hace la inducción con BCG y se la compara con el mantenimiento con durvalumab durante 1 año. Y todo esto se está todavía esperando los resultados de estos pacientes a ver si mejora esta droga la sobrevida, mejor dicho, la progresión a que no se hagan infiltrantes. ¿Bien? Recordemos siempre esto. La probabilidad de cura disminuye con el avance del estadio de la enfermedad. O sea, si yo a un paciente lo diagnostico de un T1 de alto grado y le hago una citectomía inmediata, a los 10 años el 78% va a estar vivo. Si lo hago después de BCG, es la indicación de la citectomía temprana, disminuye la probabilidad de cura. Si la hago después de que fracasó la BCG, ya estamos hablando de una citectomía tardía. Ni hablar si ya invadió, que sería muy tardía la cistectomía. ¿Entendido? Cuando podíamos haberlo hecho previamente y no esperar la invasión. Como conclusiones, gente, una RTU buena y completa es importante para el diagnóstico y el pronóstico. Hay que considerar la RTU, la re-RTU, en los casos que hablamos antes. Usar los grupos de riesgo para definir la terapia más adecuada.
recordar esos factores de riesgo clínico adicionales, que son los que se van a utilizar de acá en adelante. La instilación única es eficaz, segura y suficiente en pacientes de bajo riesgo, pero el problema es que no siempre se realiza ni siempre es factible. Las obras sociales hoy en día acá no nos dan una mitomicina si no tenemos el diagnóstico patológico de eso. ¿Bien? En pacientes de riesgo intermedio, el esquema adecuado se puede hacer con quimioterapia o BCG, pero siempre un año. Y en los pacientes de alto riesgo o CIS, se utiliza la dosis completa de BCG de mantenimiento durante 3 años. Y en pacientes de mayor riesgo que no responden a la cistectomía, considerar la cistectomía. Que no responden a la BCG, considerar esa cistectomía. Y si no son candidatos a cistectomía, deberían entrar en los ensayos clínicos pertinentes. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya servido. Gracias a la sociedad por haberme invitado y al laboratorio Bioprofarma por ponerme como speaker en esta charla.